Muy buenas tardes. Están más que preparados para oír la palabra de Dios, ¿verdad? Dios ha sido bueno. Tremenda adoración. Quiero tratar hoy con ustedes un tema que es muy medular para la vida de la iglesia. El tema lo he titulado, dentro de la serie La vida y los milagros de Jesús, lo he titulado Jesús y dos lecciones de tolerancia. Déjeme darle la definición de tolerancia. La tolerancia es el respeto a las ideas de otros, es el respeto a las creencias o a las prácticas de los demás, cuando éstas son diferentes o contrarias a las propias, ¿sí? Lo contrario de la tolerancia es la intolerancia. La intolerancia ha sido un lastre que toda la humanidad ha acarreado a través de la historia del universal. Ha habido muchos muertos por cuestión de que expresan sus ideas y otros no están de acuerdo, viene la agresión. Y la historia de la humanidad registra muchísimos, miles de casos de intolerancia que han llevado al homicidio, han llevado a la calumnia, a la denostación. Es una vergüenza que el ser humano padecemos como seres humanos. Y el cristianismo, hermanos, no ha estado exento de este que considero es un pecado, ¿sí? La intolerancia. Entonces, yo quiero hablar precisamente de dos lecciones que Jesús da acerca de la tolerancia. En Marcos capítulo 9, versículo 38, ahí encontramos la primera lección de Jesús sobre la tolerancia. Marcos 9, 38. Dice así: Jesús le respondió diciendo, Juan le respondió diciendo, Juan el apóstol, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. En la versión en lenguaje sencillo dice: pero nosotros le dijimos que no lo hiciera, porque él no es parte de nuestro grupo. Versículo 39. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíbas. ¿Por qué se lo prohíbes? Dice: porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí vemos cómo Juan, el apóstol, vio a uno que en el nombre de Jesús estaba liberando de los demonios a las personas. Las personas obviamente recibían el beneficio de esta liberación, pero él trató de impedírselos. ¿Cuál era la razón? Simple y sencillamente porque no pertenecía al grupo íntimo de Jesús. Esto equivale a lo que hoy se diría como: no, es que él no es de nuestra iglesia, es que él no es de nuestra denominación. Aquí notamos que Juan estaba más preocupado por la pertenencia a cierto grupo que por el beneficio que se le podía hacer a una persona a través del amor y del poder de Dios. Y Jesús establece un gran principio aquí en el versículo 40, porque dice: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si nosotros le preguntáramos a cualquier cristiano de cualquier confesión o denominación cristiana y le preguntamos: ¿estás a favor de Cristo o en contra? ¿Qué nos va a responder? A favor. Claro, ¿sí? Entonces aquí tenemos la primera lección de Jesús sobre la tolerancia. Es una lección que todos los cristianos, o al menos de esta congregación, porque es la que nos atañe a nosotros, necesitamos entender muy bien. Necesitamos asimilarla y aprender. Todo ser humano tiene el derecho dado por Dios de tener sus propias ideas. Es un regalo de Dios, la libertad de expresarnos, ¿sí? Dios nos dio el derecho a pensar las cosas por sí mismos,
para llegar a nuestras propias conclusiones. Incluso tenemos la libertad de creer lo que nosotros consideramos que es la verdad, ¿sí? Porque finalmente cada quien es responsable de lo que piensa, de lo que cree y de lo que hace, ¿sí o no? Eso lo dice la Escritura. Es algo muy lamentable que una persona o una iglesia entera o una denominación cristiana en este caso crean que ellos tienen el monopolio de la interpretación de la Escritura, o sea, que solamente ellos la entienden. Es muy lamentable que algunos se sientan poseedores de la salvación, diciendo cosas como: el que no está en esta iglesia no se va a salvar, o el que se va de esta iglesia no se va a salvar. No, Dios, hasta donde yo entiendo, no ha firmado ningún contrato de exclusividad con ninguna persona, ni con ninguna denominación cristiana en especial. Porque según la Biblia, la salvación está en Cristo, está en la persona, en el sacrificio de Cristo, que es por la fe, y es para todo aquel que cree. No está la salvación en un lugar, sino en una persona, que es Cristo. No hay nadie que posea toda la verdad sobre Dios y su palabra. No existe un solo cristiano que pueda decir: yo conozco de manera absoluta todo el ser de Dios. No creo que exista alguien así. Aunque hay quienes sí creen poseer esta verdad, según ellos, y creen poseer toda la verdad. Esto es precisamente lo que ha llevado a muchos cristianos a ser intolerantes con los demás. La intolerancia, pues, es una señal de arrogancia. ¿Por qué? Pues porque excluye a los demás del grupo. Si no perteneces a nosotros o andas con nosotros, entonces no, eres un pobre tonto ahí que dice que es cristiano y que dice que sigue a Dios, pero no, tienes que estar con nosotros. Por eso todas aquellas expresiones de: no, mira, vente con nosotros porque acá con nosotros sí está bien, es intolerante, ¿sí? Es como decir: solo nosotros somos los que firmamos un contrato de exclusividad con el Señor. Solo nosotros entendemos la Escritura, y eso, mis queridos hermanos, no existe. Todos tenemos el derecho de pensar y de expresar lo que creemos. ¿Me puedes subir monitor, por favor? Repito, todos tenemos el derecho de pensar y de expresar lo que creemos. De todos los derechos humanos, el más apreciado es la libertad de hablar, de expresar las ideas. Sin embargo, esto tiene sus límites. Por ejemplo, si alguien con sus ideas está destruyendo los principios del cristianismo o la moralidad y los cimientos de la sociedad, fíjense bien, pongan atención, podemos oponernos, porque eso es parte de la libertad. Pero la manera de oponerse no debe ser tratando de eliminar a alguien por la fuerza, ni atacar su dignidad humana, ni burlándose, y mucho menos asesinándole. Eso no. Por ejemplo, Moisés, que cometió el grave error de matar a un egipcio, tratando de defender la libertad que Dios le quería dar a Israel. Y Dios reprobó eso, porque eso era vil intolerancia, ¿sí? Pedro, el apóstol, en una ocasión, cuando a Jesús lo prendieron, dice la Escritura que sacó una espada para defender al que amaba. ¿Tú amas a Jesús? ¿Hasta qué grado? De dar tu vida, ¿cierto? Pero ¿te pondrías con pistolas y machetes a defenderlo? ¿O a defender tu fe? No. Sin embargo, Pedro, vemos aquí que él todavía estaba pues en un proceso de entendimiento, de crecimiento, para llegar a un nivel que más al rato vamos a ver, al nivel en el que él llegó. Pero él sacó la espada. Ahora dice la Biblia que tiró un tajo con la espada y que le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pero aquí viene una pregunta: ¿realmente Pedro quería cortarle la oreja? Créanmelo que no.
Él quiso cortarle la cabeza, volarle la cabeza o partírsela en dos. Pero se entiende que en un ágil movimiento el siervo del sumo sacerdote lo esquivó y solamente le cortó una oreja, y Jesús lo reprendió y le dijo: Pedro, mete esa espada, guarda esa espada, porque el que hierro mata, a hierro muere. Esa no era la enseñanza de Jesús, de defender su doctrina, su enseñanza a través de la violencia física o verbal. Por eso dice: todos darán cuentas de las palabras ociosas, que ya estudiamos, ¿se acuerdan? Entonces le dice: no, guárdala. Entonces él guarda la espada. Y yo me imagino así como: ¿qué? Pues ¿quién te entiende, Señor? Pues si yo te amo, yo daré mi vida. Sí, pero así no. Así no. Pasan los años, llegamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, donde allí ya vemos a un apóstol transformado totalmente. Y él escribió lo siguiente, Primera de Pedro 3:12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa eso? Seguimos leyendo. Y estad siempre preparados para presentar, ¿qué? Defensa. ¿Defensa de qué? Ahí no los dice. Nos dice de qué y cómo. Presentar defensa con mansedumbre. ¿Lo están leyendo conmigo? ¿Cómo se debe de presentar la defensa de lo que tú crees? Tienes la libertad de creer en Jesús o de rechazarlo, pero lo que tú crees lo vas a defender ¿cómo? ¿Con agresiones? ¿Con burlas? ¿Con calumnias? Las abuelitas la llevan mucho en este sentido, porque las abuelitas vienen de una tradición católica de muchos años. Entonces tú te conviertes, empiezas a conocer y entender la palabra de Dios, y si tú llegas con tu mamá o con tu abuelita y le dices: oye, abuelita, ¿a poco tú crees que este mono te oye? ¿Cómo crees que va a recibir tu abuelita eso? Mal, no estás respetando. Y viene a mi mente el episodio cuando Pablo, llega a Grecia y dice que su espíritu se enardecía, tenía un celo por Dios, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y había altares por todos lados, altares de dioses paganos. Pero Pablo no decía nada, no dijo nada, ignorantes, no dijo nada. Él vio un altar con una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y les dijo: de este vengo a hablarles a todos ustedes. Sigue diciendo: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Qué es reverencia? Respeto. Ahora, ¿a quién vas a respetar? Al quien le estás presentando tu creencia, tus ideas, tus conceptos. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, o sea, de lo que has creído. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, aquí ya vemos a un Pedro madurando en sus ideas, en sus conceptos, en la tolerancia hacia los demás. Ellos se enfrentaron a un mundo intolerante. Todos los discípulos de Jesús fueron mártires, los asesinaron, excepto Juan. Pero ellos habían entendido que no podían ponerse en la misma posición que los intolerantes. El mandamiento de Jesús era: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, pero a la fuerza tienen que hacerlos creer en mí. No dijo: el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Nunca se insinúa que debemos de presionar o de obligar a la gente a creer. Eso va en contra de la conciencia y de la libertad que cada ser humano tiene. Debemos entenderlo.
Y también los demás no pueden obligarnos a nosotros a pensar ni a creer como ellos creen. Es una libertad que nosotros tenemos también. Y debe haber respeto mutuo. El problema es que la naturaleza humana trae muy bien amalgamada la intolerancia. Todo mundo, hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo y cada quien defiende lo que cree y lo que piensa. Nosotros también lo vamos a hacer. Vamos a defender lo que creemos en Cristo, que Él murió por nosotros, etcétera, y lo que creemos en la palabra. Pero tiene que estar la tolerancia ahí, a un lado de nosotros. ¿Están comprendiendo? Vamos a ver una advertencia de Jesús al respecto. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 1. Juan 16, 1. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En otras palabras, Jesús le está diciendo, miren, les estoy diciendo estas cosas para que no llegue un momento en que digan, es que yo no sabía que ser cristiano me iba a costar esto hasta la vida. No, yo se lo estoy diciendo para que no tropiecen y se turben y digan, ay, es que mejor no. No, dice versículo 2, los van a expulsar de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará, creerá que rinde servicio a Dios. Y esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Aquí Jesús está haciendo una advertencia. Se van a encontrar con un mundo intolerante. Socialmente, religiosamente, espiritualmente. Se van a encontrar con un mundo que no acepta otras ideas más que los que ellos. Con gente que no acepta otras ideas, otras formas de vivir más que la que ellos creen y viven. Se van a enfrentar con ellos. Y algunos llegarán a pensar que cuando los maten estarán rindiendo servicio a Dios, pero esto lo harán porque no conocen a Dios ni a mí. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso cuando aparece en la escena ahí en el libro de los Hechos? ¿Cuál es el contexto? Un cristiano de la iglesia llamado Esteban, uno de los diáconos, predicó un mensaje poderosísimo que dice que cuando lo estaban escuchando los intolerantes religiosos, crujían los dientes en contra de él. De tal manera era su intolerancia que lo apedrearon hasta morir. Quedó hecho pedazos allí con el cráneo destrozado. Y dice que junto al cuerpo de Esteban estaba un joven llamado Saulo que consentía en su muerte y respiraba amenazas contra los discípulos. ¿Quién era ese Saulo? Bueno, era un fariseo. Era un miembro, dicen muchos, del Sanedrín, de los principales religiosos que profesaban el judaísmo. Pero se habían vuelto tan intolerantes que pensaban que aún asesinando, eso le iba a agradar a Dios. Conocemos la historia de Pablo, cómo su conversión. Posteriormente, pues pasan los años y él empieza a crecer en el Señor, empieza a asimilar. De hecho, se dice que después de Jesús, Pablo es el que más ha aportado al cristianismo con las epístolas que el Espíritu Santo le inspiró. Vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, a un Pablo contando su testimonio y aceptando que él había sido un intolerante, lo cual en ese momento ya no era, que él había llegado a asesinar. Y miren todo lo que él mismo dice de él. Él había transgredido esa libertad que los seres humanos tenemos. Y dice en Hechos 26:9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate, él tenía esa convicción, él tenía esa idea, él creía que si se oponía al supuesto Mesías,
Él estaba agradando a Dios. Dice, yo creí que ese era mi deber. Lo cumplió, sí, pero asesinando. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Y luego dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, o sea, de los cristianos. Dice, yo los metí a la cárcel, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Creo que el personaje más intolerante en la Biblia no puede ser que el apóstol Pablo antes de convertirse. Pero una vez convertido, él empezó a entender. Y dice, yo di mi voto, versículo 11. Y muchas veces, dice, muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, o sea, contra los cristianos, en toda la potencial de intolerancia que él tenía en ese momento, dice, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Qué espíritu y qué actitud tan más horrible. De eso el mundo puede contar miles de historias. El problema es que esto afectó el cristianismo. La intolerancia se sigue presentando. Vamos a hacer un poco de historia. En la Edad Media, los jueces, los torturadores de la llamada Inquisición, Santa Inquisición, protagonizaron muchos episodios vergonzosos. En la España de aquel tiempo hay muchas historias muy vergonzosas respecto al proceder de la Santa Inquisición, que fue impuesta por la Iglesia Católica. Ellos, los inquisidores, estaban plenamente seguros de que al matar a los adversarios del catolicismo, o a los ateos o a los herejes, estaban rindiendo un servicio a Dios. Cuando ellos tomaban a los que en la época de la Reforma estaban dejando la Iglesia Católica y los agarraban, los apresaban, ellos al torturarlos pensaban, ellos creían que estaban haciendo un servicio a Dios. Ellos consideraban que su fe, los católicos de ese tiempo, les permitía quitarle la vida a los que no creyeran como ellos. Ellos pensaban de manera contundente que estaban tratando de salvarlos del infierno. ¿Cuántos crímenes, hermanos, se han cometido en nombre del cristianismo? Esto es muy vergonzoso. La pregunta es, ¿vamos a continuar escribiendo de parte nuestra historias de intolerancia? ¿Sí o no? Yo estoy convencido y tengo esta convicción de años atrás, que renuncio de manera deliberada a ser intolerante. Ahora, es obvio que hemos aprendido al correr de los años. Esta congregación tiene 33 años. Pero la Biblia es un libro que muestra los errores, por ejemplo, de un rey David. Habla de que era un hombre conforme a su corazón, pero no esconde sus errores. Habla de su adulterio y habla de asesinato. No calla el asesinato de Moisés con aquel egipcio. ¿Entienden? ¿De qué nos habla esto? De la imperfección humana. Pero fíjense, la Biblia que Pablo escribió posteriormente, dijo que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. La pregunta es, ¿aprenderemos la lección y seremos tolerantes con las ideas? Como algo les compartía yo de las leyes que ahora están avalando el matrimonio homosexual. Escúchenme bien, no que estemos de acuerdo con lo que ellos dicen, pero podemos expresar nuestras ideas en contra, siempre y cuando
no sea en tono de burla, de agresión, ni física, ni cuando van en la calle y los ves de la mano y les digas un indirecto. No. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Ellos demandan tolerancia de parte nuestra, porque somos intolerantes. Ahora, nosotros también queremos que nos respeten ellos, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, si ellos no nos respetan y se burlan, retrógradan, es asunto de ellos. Pero nosotros no vamos a entrar al juego de la intolerancia. ¿Por qué? Porque esto va a provocar sin duda pleitos, calumnias, agresiones físicas que pueden llegar a quitar la vida a una persona. Y eso es lo que tenemos que evitar, hermano. No podemos involucrarnos en eso. Jesús dijo que esto sucedería porque no conocían a Dios ni a Él lo suficiente. La tragedia de la iglesia es que muchos se han afanado en propagar su idea del cristianismo creyendo tener el monopolio de la verdad y de la gracia de Dios, mientras haya quienes crean que solo ellos tienen la verdad absoluta y completa acerca de Dios y su palabra, seguirá reinando la intolerancia, hermanos. Esa posición de sentirse poseedores de la verdad y que solo lo que yo creo eso es estrictamente la verdad y no tengo la menor margen de equivocarme, esa actitud es la que ha provocado que el cristianismo haya sido vituperado a través de la historia. Esta posición fue la que dio lugar a las cruzadas o la llamada Guerra Santa. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por la Iglesia Católica, por los papas, ¿sí? Eso es algo histórico, con el único objetivo de restablecer o de retomar el control cristiano sobre la Tierra Santa que los musulmanes llegaron y despojaron, ¿sí? Y echaron a los cristianos de la Tierra Santa. Entonces los papas, en los 200 años que duraron aproximadamente las cruzadas, hacían llamados al pueblo, a los hombres sobre todo, decían: ¿cuántos quieren defender su fe en Cristo? Alístense. Y se alistaban y les daban una manta con una cruz, ¿sí? De allí el sobrenombre de los cruzados. A ellos les prometían que si daban su vida para defender la iglesia y retomar la ciudad santa de Jerusalén, ellos tendrían indulgencias plenarias, de seguro se salvaban según las creencias de ellos. No, hombre, se enlistaron de una manera numerosísima, libraron batallas aquí y allá y hubo miles y miles y miles de muertos en el nombre de Cristo. Qué vergüenza, ¿no? Digan: no, sí, no, pues es que la Iglesia Católica se excedió. Al rato le vamos a voltear la tortilla y vamos a escuchar cosas que tal vez nunca han escuchado. Pero las cruzadas fueron principalmente contra los musulmanes, que también se caracterizan por ser muy intolerantes, ¿sí? Aunque en sus escritos sagrados habla de la intolerancia como en los escritos sagrados de nosotros, que es la Biblia. ¿Sabía usted que el Islam habla de tolerancia, de paciencia, de respeto hacia los... Pero igual que los cristianos se les olvida, y intolerantes contra intolerantes, no, es igual a muerte, es igual a desprecio, es igual a burla, es igual a todo lo malo. Bueno, las cruzadas no solo se dieron contra los religiosos musulmanes, se dieron también contra los judíos mismos, contra cristianos ortodoxos griegos y rusos, contra los mongoles, contra los cátaros, que eran una línea de cristianos, contra los husitas, que también era otra línea de cristianos, los valdenses, y contra todo aquel que se opusiera a Roma. Contra ellos ya era guerra santa contra ellos, y cuello, matazones, todo en el nombre del cristianismo, hermanos. Y corre la historia, estoy haciendo un brevísimo resumen, corre la historia aquí en nuestro país. Aquí México fue conquistado para el cristianismo, en este caso el cristianismo de la rama católica, a filo de espada. Nadie puede negar eso, nadie lo puede negar.
Yo tuve, cuando estaba en la secundaria, tuve una maestra que enseñaba historia universal, entre otras materias, y cuando nos tocó este asunto de los españoles, cuando habló de la conquista, la señora, yo me acuerdo, ella era creyente, pero ella tenía una adversión contra la iglesia, nos lo dejaba ver en lo que ella hablaba en su materia. Pero recuerdo que ella, cuando empezó a hablar de la conquista de los españoles, cómo vinieron e impusieron bajo la ley de la espada y con una cruz el catolicismo, el cristianismo, y golpeaba el escritorio y decía yo creo que hasta con alguna amargura y odio. Inconscientemente, pues, un joven, yo estaba muy joven, secundaria, sí logró sembrar algo en mi corazón. Yo lo ignoraba hasta que pasaron años, me convertí ya como pastor, y una vez iba a haber olimpiadas en España, creo, y todos los comerciales eran alusivos a España, obviamente, y hacían comerciales con el tono de los españoles. Entonces cada vez que yo veía un comercial, yo los arremedaba, y mi esposa me dijo, oye, ella nomás me miraba, y un día me dijo, ¿sabes una cosa? Tú tienes algo contra los españoles. Yo le dije, no, yo no tengo nada. Pues un día, hermano, Dios me llevó a España a predicar. Una noche antes de llegar a una iglesia a predicar, el Señor me habló y me dijo, tú tienes algo en contra y tienes que arrepentirte, tienes algo en contra del pueblo español. Y cuando Él me dijo eso, me empezó a aclarar todo y me trajo a la memoria lo que la maestra había sembrado en mi corazón. Miren, hermanos, reconocí delante del Señor que sí había algo de ello. Antes de tomar la palabra de Dios y de predicar, yo les dije, tengo que decirles algo a ustedes. Había como 200, estaba en Barcelona. Tengo que decirles algo. Y les conté la historia que ya les conté a ustedes. Cuando yo les dije, perdónenme, mira, los hermanos que estaban ahí empezaron a llorar. Y me gritaban así desde los asientos, usted perdone, díganle a los mexicanos que nos perdonen a nosotros, perdón, perdón. Y se empezaron a parar de los asientos, empezaron a llegar conmigo y me abrazaban llorando, perdónenos a nosotros, sabemos todas las atrocidades que sí es cierto hicimos. Era un lloradero aquello, pero fue una sanidad bien bonita. Estaba en una iglesia cristiana. El famoso humanista Voltaire escribió una obra famosa que se llama Cartas Filosóficas. Fue publicado en 1734, la Reforma ya se había consumado. En ese escrito él defendió la libertad religiosa, ideológica, pero tristemente acusó al cristianismo de ser la raíz de todo fanatismo. Qué lamentable. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta no solo de las atrocidades de la Inquisición católica, sino las atrocidades que también la Inquisición protestante hizo. Y de eso quiero hablarles brevemente. Dejen que llueva, no se fijen, no va a pasar nada, no es el diluvio ni nada. Pongan atención acá. El mismo Voltaire dijo una frase que se volvió emblemática y dijo así, como diciéndolo a su adversario, odio lo que dices, pero ¿sabes? Daría la vida por defender tu derecho a decirlo. O sea, el tipo era un humanista y él tenía un concepto muy fuerte, humanísticamente hablando, de la libertad que tú tienes para hablar y expresar tus ideas. No tengo el derecho a callarlas, tengo el derecho a argumentar lo que yo creo, pero jamás bajo la bandera de la agresión. Estamos en el tiempo de la Reforma ahora, en esto que voy a decir. Había un hombre muy famoso, pero era un hombre notable en su tiempo, era un hombre muy sabio. Se llamaba, o le decían, era un mote, Erasmo de Rotterdam. Un hombre muy sabio, un hombre cristiano, humanista también,
filósofo, filólogo, es decir, erudito en las raíces de las palabras, en su significado, y además era un teólogo consumado, pero tenía un espíritu muy quieto, muy manso. Bueno, Erasmo comenzó a escuchar las ideas que Martín Lutero, consumador de la Reforma Protestante, con la libertad que él decía que tenía, empezó a expresar sus ideas. Y el sabio Erasmo, al escucharlo, asentía y concordaba con algunas de las definiciones e ideas de Lutero. Entre esas ideas estaba la del gobierno de la iglesia, que debía de haber una reforma, que se habían desviado del verdadero sentido evangélico, ¿sí? Entonces Erasmo decía, tiene razón este hombre, ¿sí? Lutero, al darse cuenta de que Erasmo, el sabio Erasmo, consentía con su enseñanza, pues empezó a presionarlo para que él fuera como el representante de los reformadores, como el que fuera la parte intelectual y sabia de la defensa de la reforma. Pero Erasmo se negó, no quiso, y Lutero se enojó. Y el Papa de ese tiempo mandó llamar también a Erasmo y le dijo, mira, tú necesitas escribir con esa brillantez que tienes en contra de los herejes reformadores y ponerte de nuestro lado. Y el sabio Erasmo dijo, tampoco con ustedes. Bueno, esta negativa de trabajar con ninguno de los, de no trabajar con ninguno de los dos bandos, fue interpretada tanto por los católicos como por los protestantes como cobardía. Le decían, eres un blandengue, cobarde y desleal. Lo empezaron a agredir en su integridad, con una intolerancia, pero de ambas partes, no solo de una, de ambas, tanto de católicos como no católicos ya en ese tiempo. Y un papa lo acusó y le dijo una frase que se hizo famosa en ese tiempo, que dice así, le dijo a Erasmo, usted, Erasmo, usted puso el huevo y Lutero lo empolló. Y el hombre sabio le respondió, sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase. Una de las tragedias de la religión ha sido que muchos creen que están sirviendo a Dios. Y no se duda ese celo que se tiene. Otros argumentan que están defendiendo la sana doctrina, y hay que defenderla. Pero muchos el día de hoy lo están haciendo de manera intolerante, tachando a todo mundo de hereje, simple y sencillamente porque no creen como ellos creen, porque no creemos como ellos creen. Y para ellos nosotros somos herejes, estoy hablando así en ese sentido. Y nosotros los tachamos de herejes porque no creen como nosotros creemos. ¿Ustedes creen que eso es el Espíritu de Cristo? Créanme lo que no, hermanos. Créanme lo que no. En el desarrollo de la enseñanza se van a dar cuenta cuál es el verdadero Espíritu de Cristo. Persiguiendo a los que nosotros consideramos herejes. Ahora, hay herejías. Y de esas hay que ventilarlas como tal. Pero hermanos, hay diferencias entre los cristianos. Hay cristianos que no usan corbata porque dicen que es la vestimenta del hombre mundano. De verdad. Entonces, si usted va a una iglesia y usted va con corbata, mundano, te dice. Y hay cristianos que creen que si el pastor no se pone corbata, está pecando. O sea, la corbata es ridículo. ¿Cómo hemos caído precisamente en lo que el Señor dice que no debemos hacerlo? Fíjese usted que en la época de la Reforma Protestante también se dieron crímenes en el nombre del cristianismo. En 1525
Martín Lutero escribió una obra titulada Exhortación a la Paz. En ella, Martín Lutero exponía sus argumentos en contra de la conducta altanera y despreciativa que estaban teniendo los ricos de ese tiempo, que ya habían abrazado la reforma. Se consideraban reformados, se consideraban cristianos, se consideraban gente salvada por fe, lavados por la sangre de Cristo. Bueno, este escrito que escribió Lutero los reprendía, les llamaba la atención, los estaba tratando de corregir a todos los gobernantes, porque ya había agarrado la reforma y había llegado a niveles de reyes que se habían hecho protestantes. Y él les dice, los exhorta pues a que haya paz y que dejen esa actitud altanera. Bueno, la historia de ese tiempo registra una masacre donde murieron más de 120,000 campesinos alemanes. Se conoce como la matanza de Weinsberg en Alemania. ¿Qué sucedió ahí? Algo pasó en el corazón de Martín Lutero que puede pasarle a cualquiera, hermanos. Ese es el punto, Porque así como decimos de la intolerancia católica, también tenemos que subrayar la intolerancia de la otra parte, que fueron algunos de los reformadores, entre ellos Lutero. Resulta que de pronto Lutero decide colocarse del lado de los ricos, de los gobernantes, de los príncipes, y condenó severamente a los campesinos que se sublevaban, empezaron a sublevar, empezaron a reclamar sus derechos. Ahora, pero ¿en base a qué empezaron a reclamar? Bueno, resulta que cuando Martín Lutero inicia su predicación, él mismo, por boca de él dice que jamás era su intención, o fue su intención, dividir la iglesia. Eso lo dice él. Muchos contemporáneos de él, historiadores, aseguran que era cierto. El corazón de él no era dividir la iglesia. El corazón de él era reformarla, que volvieran a los principios evangélicos. Esa era su intención. Pero los intolerantes que estaban en el poder de la iglesia no soportaron eso y lo expulsaron de la iglesia, y vino definitivamente la división del cristianismo en la Edad Media. Bueno, cuando Lutero empieza él a dar mensajes, él levantó la bandera de la libertad de creencia. Y les decía, entre otras cosas, tú eres libre de creer lo que tú quieras, nadie te puede coaccionar, nadie debe presionarte, porque en ese tiempo la Iglesia Católica forzaba a la gente a creer como ellos decían que debían creer. No había libertad. Entonces, Martín Lutero toma esa bandera, claro. El pueblo, el vulgo, se volcó tras ese mensaje. ¿Puedo tener yo libertad de creer? Es que yo no creo que eso me oiga. Es que yo no creo eso. Tú tienes libertad de hacerlo. No, los seguidores se empezaron a remolinar alrededor de él por miles y miles. Él, Martín Lutero, tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento, al alemán, pero al alemán del vulgo, al alemán que se solía hablar en esa época, con las palabras del pueblo, un alemán muy accesible a la gente sencilla. Ok. Gutenberg, inventor de la imprenta, fue contemporáneo de Martín Lutero, y el inventor de la imprenta imprimió el primer libro en la historia, y fue la Biblia. La mayoría de ustedes sabe esto, ¿no? La Biblia fue el primer libro pasado por la imprenta. Así es que salió por montones, pero como pan caliente, ¿sí? La Biblia empezó a correr por toda la Alemania de ese tiempo, y la gente del vulgo, la gente pobre, generalmente siempre ha sido así, los ricos y los pobres, empezaron a llegar a sus manos ejemplares de la Biblia y empezaron a leer.
Cosas como en la epístola de Santiago, que decía: a ricos, que detenéis el pago a vuestros trabajadores, vuestras riquezas se pudrirán con el óxido. Por eso Martín Lutero, y esto está registrado en la historia, odiaba esa carta, no la quería, la epístola de Santiago. Decía que era paja y que el diablo había metido no sé qué allí, y la desechó. Claro, porque se sentía aludido. Fíjese, aquel que pedía tolerancia se volvió intolerante. Increíble. Pero eso es ni más ni menos la debilidad de nosotros los seres humanos. Entonces entre otras cosas, los alemanes, los campesinos de ese tiempo, miraron otras cosas, de que los patrones, las autoridades debían de gobernar bien, debían de tratar bien a sus empleados, a sus obreros, a los campesinos, y no había nada de eso. Entonces se juntaron y fueron a reclamar con los hermanos dueños de las haciendas y de las fábricas. Y estos hermanos reaccionaron mal y dijeron: no. Entonces le comunican a Lutero de la rebelión de la chusma, ¿sí? Y él, de una manera inexplicable, se pone a favor de los ricos. Algunos de ellos habían financiado por años su trabajo de traducción, como que tenía cierto compromiso con ellos. Eso dicen los historiadores. Por eso es que se puso de parte de ellos, y estos se vieron en la libertad, entre comillas, de decir: ustedes no pueden reclamarnos nada a nosotros. Y de ahí se derivó la tragedia de esa batalla esa matanza de Winsberg en Alemania. Más de 120,000 campesinos lavados con la misma sangre de Cristo, esa era su fe. Solo por reclamar, los asesinaron. Y Lutero inmiscuido en eso, escribió una carta que tituló Contra las hordas de campesinos, contra aquellos que empezaron a exigir sus derechos cuando los vieron plasmados en las Escrituras. Y de manera inexplicable, Martín Lutero en esa carta escribió lo siguiente, un extracto de lo que escribió: contra las hordas de esos asesinos y ladrones mojo mi pluma en sangre. Sus integrantes deben ser aniquilados, estrangulados, apuñalados en secreto o públicamente por quien quiera que pueda hacerlo, así como se matan a los perros rabiosos. Firmado Martín Lutero. Ese es el lado negro, parte del lado negro oscuro de la Reforma. Pretender presentar a los reformadores mejores que un Pablo, mejores que un Moisés, mejores que un David, sería endiosarlos, que es justamente lo que muchos que se dicen reformadores han hecho: endiosar y presentar como hombres impecables, lo cual no es verdad. La historia no puede mentir. Ahí quedó registrado en la historia. Ni qué decir del odio que Martín Lutero tenía contra los judíos, el pueblo de Dios. En su obra escrita en 1543, al final de su vida, un ensayo que tituló Los judíos y sus mentiras, dice textualmente así: había yo decidido no escribir nunca más ni de los judíos ni contra los judíos, pero esta gente malvada y miserable no cesa de tratar de destruirnos a nosotros los cristianos. He permitido que este pequeño libro salga adelante para todos aquellos que han resistido a tan venenosa cometida de los judíos contra nosotros los cristianos, y así advertirles para que permanezcan en guardia contra ellos. Sigue diciendo Martín Lutero: yo no podría creer que un cristiano se permitiera a sí mismo ser engañado por esos judíos y tomar parte de su destierro y miseria. Pero el diablo es el dios de este mundo, y donde no está la palabra de Dios, él se mete fácilmente.
No solo entre los débiles, sino también entre los fuertes, o sea, ellos, ¿no? En su intolerancia siguió escribiendo: deben realizarse contra los judíos acciones como quemar sus sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, deben aplastar y destruir sus casas, incautarse sus propiedades, confiscar su dinero y obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o a expulsarlos para siempre. Escuche bien, muchos historiadores aseguran que Adolfo Hitler se inspiró en su odio mortal contra el pueblo judío en los escritos de Lutero. El Hitler de la Alemania, que así como Saulo respiraba amenazas y enfurecido y perseguía de ciudad en ciudad a los cristianos, así el Hitler se volvió un total intolerante. Pero la raíz allí quedó, hermanos. Increíble, ¿no? Pero ahí está. Hay muchos personajes de la Reforma. Hay uno al cual le apodaron el dictador de Ginebra, avecindado en Ginebra, originario de Francia, que así como Pablo, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. A ese llamado dictador de Ginebra, en su intolerancia, cuando ya tenía el poder religioso y civil, hizo una serie de prohibiciones a todos los habitantes de Ginebra, como prohibido ir al teatro, prohibido escuchar la música que él no aprobaba, prohibido ir a un día de campo si él no lo aprobaba, prohibía todo. Cuando él se quejó y se quejaba de la intolerancia del catolicismo, se volvió el más le decían el dictador de Ginebra. Este hombre, así cual Pablo, que dio su voto en la muerte de muchos cristianos, este llamado dictador de Ginebra consintió en la muerte de un hombre llamado Miguel Servet, que fue quemado en la hoguera, simple y sencillamente y únicamente porque el tal Miguel Servet disentía en algunos conceptos doctrinales con el dictador de Ginebra, y dio su voto para que fuera llevado a la hoguera. Y todavía más, permitió que fuera quemado en leña verde. Esa frase de no, y en leña verde viene de esa época, porque la leña verde, al ser encendida, no se consume tan rápido, es más lenta. Entonces el tormento, el suplicio era peor. Escuchen bien lo que voy a decir. Bueno, voy a repetir lo que dicen los historiadores. Hay documentos que prueban que la Inquisición protestante fue peor que la Inquisición católica, porque los registros de la Inquisición católica, ahí están, muestran que cuando la gente pedía clemencia, las acusaciones eran falsas, otras verdaderas, pero no era como para llegar a matar a alguien por disentir en las ideas o en las creencias. Pero cuando pedían clemencia a sus verdugos, registra la historia que los perdonaban. Pero cuando se dio del lado protestante, como a Miguel Servet, que pidió clemencia, gritaba: tengan piedad de mí, le atizaron al fuego, eres culpable. Y hizo un par de escritos este dictador de Ginebra, que lo había agarrado primero la Inquisición católica y se les escapó. Dijo: no, este tiene que morir, y de mi parte no descansaré hasta no llevarlo a la muerte. Y cuando finalmente lo apresan y le dan la sentencia en la hoguera, él dio su voto, así como Pablo, simple y sencillamente porque disentía de algunos puntos doctrinales de las Escrituras. Dentro de esta tragedia destaca la defensa de este ejecutado Miguel Servet por ideas religiosas. Hayan sido herejías o lo que haya sido, nunca justifica, hermanos, asesinar a una persona. ¿Están de acuerdo con eso? Nunca.
En esa historia triste resalta la defensa que hizo del tal Servet un hombre llamado Sebastián Castellion. Este hombre dijo: matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron un hombre. Al que mata un hombre se le denomina asesino. Ay, hermano, que ya te volviste en contra de la reforma. No confundan, por favor. Porque si hablamos de los pecados de David, tenemos que hablar también de nuestros errores, ¿o no? Creo que sería honesto hacerlo también, ¿no? Yo di una serie sobre la historia de la iglesia, pero era un esbozo, hermanos. 12, 15 enseñanzas sobre, hermanos, muchos tal vez ni siquiera se imaginan el volumen de información que hay sobre la reforma, en los episodios gloriosos de la reforma, pero también el lado oscuro de la reforma. Y por obvias razones yo plasmé en un par de capítulos los horrores del papado, ¿sí? Y mencioné brevemente las aportaciones de algunos de los reformadores, no de todos, sino de algunos cuantos, por el bien de la reforma de la iglesia. Me faltó tiempo, pero no lo traté de encubrir, jamás. Esta información no la sé de ayer. Esta información tiene siglos. El asunto es que ahora por el internet tiene más acceso. Tenemos más acceso a volúmenes escritos, libros completos. Entonces cuando alguien, el otro día me escribió un pastor, me dijo: mire lo que descubrí, y era algo de esto. Estaba así como impactado, ¿no? Yo no lo había visto. No, yo pensaba que los reformadores. Tú pensabas. Pero no ningunos héroes como se nos ha querido pintarlos, no. Este tal Sebastián Castellion, un hombre muy brillante también, cristiano, creyente, empezó a ser perseguido por el dictador de Ginebra, el que consintió en la muerte de Miguel Servet, y le hizo un escrito a este dictador. En una carta, se las voy a leer, es breve, dice: os pido por el amor de Cristo que respetéis mi libertad y renunciéis al fin a seguir acusándome falsamente. Dejad que profese mi fe sin coaccionarme, tal y como a ti se te permite ejercer la tuya, y como espontáneamente yo la reconozco. De todos aquellos cuya doctrina se aparta de la vuestra, no supongáis que están en un error, y no les acuséis acto seguido de herejía. Aunque yo, como otros muchos devotos cristianos, intérprete de la Escritura, de un modo distinto como lo hacéis vosotros, profeso con todas mis fuerzas mi fe en Cristo. Seguramente uno de nosotros está equivocado, pero precisamente por eso amémonos el uno al otro. Un día el maestro nos revelará la verdad y nos dará a entender quién es el que estaba equivocado. Lo único que sabemos con seguridad tú y yo, o al menos deberíamos saber, es el compromiso de amor mutuo. Practiquémoslo, y al hacerlo cerraremos así la boca de todos nuestros adversarios. ¿Consideráis que vuestra interpretación de las Escrituras es la correcta? Los demás piensan lo mismo de la suya. Que los más sabios se muestren, por tanto, como los más fraternales, y que no permitan que su saber les vuelva arrogantes, pues Dios lo sabe todo y doblega a los orgullosos y ensalza a los humildes. Bueno, aquí surge una pregunta obvia: ¿y cuál fue la respuesta del reformador de Ginebra? ¿Saben cuál fue la respuesta? Sebastián Castellion fue perseguido de manera tenaz, encarnizada, por este reformador, y finalmente lo desterró de Ginebra, Suiza. Lo mandó a volar simple y sencillamente porque no pensaban igual.
La intolerancia brilló en todo su esplendor en aquellos años bajo el cielo de Ginebra. Vamos rápidamente a ver la segunda lección de Jesús sobre la tolerancia. Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Vean esta historia y créanla porque somos cristianos y está en la Biblia. ¿Están listos? Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea Jesús, allá en el cielo después de su sacrificio, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. ¿Se acuerdan de Jesús en su diálogo con la samaritana? Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tenían pleito de tipo religioso. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, le argumentaba la señora esa, la del cántaro, la samaritana. No, le dice. Y Jesús le dice, no, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en Jerusalén, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estaba echando por tierra toda centralidad de un lugar específico para adorar a Dios. Estaba rompiendo todas las barreras sociales, políticas y religiosas. No se trataba, no se llevaban los samaritanos y los judíos. Y los judíos decían, no, yo no puedo entrar en una aldea de samaritano. Por eso es cuando vieron a Jesús que hablaba con la mujer, se maravillaron. Pero ese maravillarse no es así como, ¡ay, qué tremendo! Le está compartiendo. No, el maravillarse ahí significa, ¿qué? ¿Ya viste cómo es posible? El maestro, sí, lo estás viendo. Mira con quién habla. Con una mujer, así dijeron. Y además es samaritana. Los apóstoles del amor, en todo su esplendor, sacando toda su intolerancia y su pleito religioso. No le recibieron, dice el versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y ¿quién más? Juan, otra vez Juan, el llamado apóstol del amor, el que dijo, hijitos, amados los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra vez en un acto de intolerancia, el que dijo, aquel que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es homicida. No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El apóstol del amor envuelto por segunda ocasión en la intolerancia. Sí, mis queridos hermanos, sí. Vean cómo la Biblia no nos esconde el lado débil del ser humano. Lo tremendo de esto es que Juan no se quedó estancado en su intolerancia. No se quedó en el fango de la intolerancia, ni en el desprecio hacia aquellos que no creen como él. No. Pero aquí lo vemos otra vez. Jacobo y Juan dijeron, Señor, miren lo que le dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuántos quieren ese tipo de creyentes fervorosos, llenos de celo por la sana doctrina y defendiendo con furor y valentía lo que ellos creen que Cristo hizo por ellos? ¿Cuántos quieren de esos? Fíjate, tenían tanta fe, Señor, nada más da la orden y hacemos que descienda fuego del cielo. Y a todo aquel que no venga a nuestra iglesia, que no crea como yo, que no crea como los reformadores, que no crea como fulano, que no crea como sultano, que son a los que yo sigo, que el fuego los consuma. ¡Qué historia! Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Volviéndose él, 55, los reprendió, les llamó la atención, los regañó
los exhortó, como tú quieras, pero los puso en su lugar, diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son. Todavía no han entendido, un día lo van a entender. Jesús sabía que un día lo iban a entender. Hermanos, está bien defender lo que creemos, está bien exponer las herejías y a los lobos y a los falsos maestros, pero escúchenme bien, no podemos rebasar la línea como el día de hoy se rebasa. Y en internet, mira, ahorita actualmente todo mundo es hereje, todos somos herejes. ¿Cómo? A ver si le voy a explicar. Yo digo ahorita mis ideas, lo que yo creo, y puede haber alguien escuchando, siempre hay gente así, a ver qué digo, y mañana ya sale en internet: Chuy se volvió en contra de los reformadores. Sí, es que ese es un tal por cual, y empiezan a agredir, no mis ideas, no mis argumentos, y que tiene unos amigos así, y que tiene una esposa así, y que esto y que el otro y más allá. Y no, yo estoy orando para que Dios le calle la boca. Una vez yo he recibido correos, yo estoy orando para que el Señor ya se lo lleve. Y alguien dijo, una persona dijo: pero al infierno, dice, porque usted no va al cielo con todas sus herejías que enseña, háganme favor. Entonces, esa es la vil intolerancia en pleno siglo XXI. Pero jamás yo les he contestado, no. Tal vez hace 10, 15 años, sí. Bueno, Pablo cambió, Juan cambió. Yo reconozco haber rebasado la línea, no una vez, varias veces. De eso ya arreglé cuentas con el Señor, pero te va enseñando el Señor. ¿Nos vamos a quedar ahí? No, tenemos que avanzar, tenemos que seguir el caminar con el Señor. Entonces los reprende, les dice: ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. A Santiago y a Juan les parecía que estaban haciendo algo digno de alabanza. Ellos llegaron a creer que el Señor les iba a probar su celo. Tú dinos, Señor, tú mándanos, nosotros hacemos descender fuego del cielo. Ellos sin duda creían que estaban defendiendo a su maestro. ¿Cómo lo menospreciaron? Hijos del diablo. ¿Cómo se les ocurre despreciar al autor de la vida? Y Juan ahí, el que escribió el Evangelio: en el principio era el verbo. Despreciaron al verbo, el que era antes que todo. El verbo que se encarnó pisó su tierra y lo despreciaron. Malditos sean. Señor, dame permiso. Fíjate, no hace mucho uno de los pastores de una casa de oración, llegaron unos hermanos de otra iglesia que está cerca. No les gustó que se haya iniciado una casa de oración allí, y le dijeron a los pastores, llevaba la batuta allí una señora, como que llevaba pues la voz cantante, ¿no? Y les dijo: o se largan de aquí o se largan. Dice: le ore a Dios, le ore al diablo, pero de aquí se largarán. Así como lo oye, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Entonces, cuando me están contando eso, yo le digo a los pastores: hey, pero a ver, ¿y tú qué onda? No, se siente feo. No respondan. Oren por ellos. Bendice al que te mal. ¿Te imaginas un cristiano diciendo: le ore a Dios, le ore al diablo, pero de aquí se largan? O sea, ahora yo no puedo poner en tela de duda que ellos sean cristianos lavados con la misma sangre de Cristo, porque no los conozco en persona, no me atrevería a decir. Pero qué pasaje, hermanos. Juan Wesley, un hombre el que fundó la iglesia metodista, decía: yo no tengo más derecho a objetar a un hombre por tener una opinión distinta de la mía. No tengo derecho. Lo que más trato de evitar es la estrechez de mi espíritu, del partidismo,
el estar aprisionado en mis propias entrañas, en fin, ese fanatismo miserable que hace que muchos no estén dispuestos a creer que Dios también obra en otros y no solo en nosotros. Yo no quiero eso, decía Juan Wesley, que predicaba la santidad. Otro hombre distinguido de ese tiempo escribió a sus paisanos en Escocia, que eran muy intolerantes, les dijo: os ruego por las entrañas de Cristo que consideréis que es posible que ustedes estén equivocados en algo. Les ruego, decía. Nosotros venimos de la Reforma, os ruego que consideréis la posibilidad, que entiendan que pueden estar equivocados en algunas cosas. Otro hombre dijo: recuerda esto, sea lo que tengas entre tus manos, alguien lo verá y lo entenderá de manera diferente que tú. El día de hoy parece que se murió la tolerancia entre los cristianos y en su lugar resucitó la señora fea llamada intolerancia. El Facebook, hermanos, es el campo de batalla de todos los defensores de la sana doctrina, de los ortodoxos, de los que ellos sí entienden el evangelio, descalificando a todo mundo, simple y sencillamente porque no creen igual. Hereje, dicen, te vas a ir al infierno. Y tienen tanta fe como Juan y Jacobo en su primitivo estado. Decir: yo cuando le oro a Dios, Él me responde mis oraciones. ¿Y cómo vas a orar? ¿Quieres que mande fuego del cielo y consuma a todos estos de la luz del mundo porque siguen a un hombre? Líbranos Dios, hermano, de hacer eso. Déjalos, que no conciliemos con la idolatría y su doctrina. Ese es otro asunto. Pero ellos tienen derecho, ¿o no? Y podemos debatir sus creencias, que según lo que nosotros entendemos de la Biblia están torcidas, pero jamás rebasar la línea, ¿entienden? De agredir a uno de ellos, jamás. El día de hoy se ven en las páginas, en los blogs de Facebook, todos los que escriben creen tener la razón. Siempre el otro está equivocado, pero el que escribe, ese está en lo justo, en lo que es. La mayoría de las veces son doctrinas no fundamentales. Y hay una peleadera por todos lados. Y alguien sale a predicar: les voy a predicar del rapto, hermanos. Fíjense que el Señor va a venir y nos va a arrebatar a la mitad de los 3 años y medio que habló el profeta Daniel, y que según la escritura. Y otro que está escuchando dice: herejía, el Señor no va a venir a la mitad de los 3 años y medio. Yo he contado por lo menos 7 interpretaciones diferentes del rapto. Es más, 8. Hay un segmento de cristianos que no creen en el rapto y se pelean. No, el Señor va a venir después de la gran tribulación. Herejía, porque Él dice que nos libra de la ira. Y cada quien saca sus textos. Pero en los temas que no son claros, ¿saben por qué? Porque no son temas fundamentales. Pablo a los romanos les escribe: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay muchas cosas que rayan en la opinión, o hasta donde nos alcance el entendimiento. Hermano, lo importante es que Él va a venir, ¿o no? Independientemente si es a la mitad, o a la mitad de la mitad, o a la mitad de la mitad de la mitad, o que no venga en el rapto. Él va a venir por segunda vez. Hay muchas interpretaciones. ¿Qué me dicen de la vestimenta? Una de pleitos, hermanos. Iglesias enteras divididas, porque unos creen en los milagros y un segmento de la iglesia no cree. Y luego, como Facebook está ahí, pues cada quien dice lo que quiere y lo que cree. Y alguno empieza ahí inquietamente a aprender. De pronto escucha una predicación: la mujer que predica es pecadora, porque la mujer, cállese, la mujer no debe predicar en la iglesia, porque la mujer debe estar callada, y calladita se ve más bonita. Entonces, de pronto, si tú tienes algo en contra de la esposa de alguno de los pastores de tu iglesia,
no te cae bien y lees a uno de esos, no, te hace seguidor. No, pero pues como anillo al dedo. Y luego llegas con el disco, dice, mira, escucha esto. Y no, de veras, las mujeres deben quedarse calladas. Es que, señoras, calladitas se ven más bonitas. En esta iglesia no permite, luego otros, ¿verdad? Claro, si ellos quieren que sus mujeres queden calladas, cállenlas. Nosotros no creemos así. Pero yo no voy a ir a esa iglesia, no los voy a tachar de herejes, aunque ellos nos tachen de herejes. Como dijo un bloguero que es poco intolerante, dijo, yo voy a decir algo, pero iglesias donde tengan mujeres que predican, hay pecado. Yo no dije nada. ¿Qué voy a decir? O sea, eso raya en... Bueno, es que para mí aquí dice que la mujer se calle. Bueno, ese es tu entendimiento del punto. Yo lo entiendo de otra manera. O va a afectar nuestra salvación porque una mujer hable o se quede callada. Pero iglesias enteras se han dividido, hermano. Una casa de oración se dividió porque un predicador le soltaron el púlpito y empezó a decir muchas cosas que él cree que nosotros no creemos, y no faltó quien lo siguiera. Y entre esas era que la mujer calladita se ve más bonita. Nosotros no creemos así, pero no nos vamos a pelear ni vamos a tachar a medio mundo de hereje, aunque ellos nos tacharan. ¿Están entendiendo el mensaje, hermanos? Ya ni qué decir de los dones del Espíritu Santo. Unos los niegan, otros los aseguran. Los milagros, no, sí existen. Nosotros creemos en milagros, pero hay cristianos que dicen son del diablo. Ay, diciembre es el mes del martirio para muchos, porque es una guerra, casi la Navidad se debe celebrar, que es fiesta pagana, y una peleadera entre los cristianos por temas secundarios. Si tú tienes libertad de celebrar, celébrala. Si tú opinas que no tiene nada malo, debemos de respetar. Y si alguien dice, pues yo, a pesar de la libertad que tú tienes tener, para mí sigue siendo pagana, está bien, yo respeto tu concepto. Yo no te voy a llamar hereje. En eso incluyen los diezmos, que si son de la ley, que si no. Y esto, claro, los que no quieren dar les cae como anillo al dedo. Dicen, no, esto es el evangelio, dicen. Y la obra se detiene porque la obra necesita recursos. Pero ellos aseguran que la gente ya no debe dar, así lo entienden. Y el milenio, pues, no les puedo hablar del milenio, de que si es literal o simbólico, de que si la salvación es para unos poquitos o es para todos, y toda una peleadera. Y se ofende el uno al otro. No, yo ya sabía que tú eres... Hermanos, debemos tener presente que cualquier doctrina o creencia encaja en la sana doctrina por la clase de personas que reproduce. Como dijo un cristiano, ¿a quién le importa en lo más mínimo una iglesia, lo que hacen en la iglesia, cómo hacen sus rituales, si no es finalmente que sea un instrumento de la bondad cristiana? La cuestión no es cómo se gobierna tu iglesia, qué creen o qué no creen, sino en qué clase de personas está reproduciendo la iglesia. Hay una vieja fábula, estoy terminando, antigua, que narra más o menos así. Un hombre tenía un anillo que le llamaban el anillo transformador. El anillo transformador, así se llamaba. Es una fábula, no van a decir, yo estaba enseñando herejías, eso no está en la Biblia. Es que no falta, ¿no? Entonces había un hombre que tenía un anillo transformador, tenía un ópalo maravilloso, precioso, que hacía que el que lo llevara puesto en su mano adquiriera un carácter dulce, amoroso, paciente, perdonador, sincero con todo el mundo. Amaba a todos. El anillo siempre se pasaba por tradición de padre a hijo y siempre funcionaba. El que se lo ponía era transformado en un hombre que todos respetaban, porque era un hombre bondadoso, perdonador, amaba a la familia. Con el paso del tiempo llegó a las manos de un padre que tuvo 3 hijos.
a los cuales amaba con un amor igual a los tres. ¿Qué podría hacer cuando llegara el momento de darle a uno solo el anillo? Porque ellos eran tres y el anillo era uno solo. El Padre ideó y mandó a hacer dos anillos exactamente iguales que el anillo mágico, que el anillo transformador, de forma que nadie pudiera notar la diferencia. Pasaron los años y en su lecho de muerte llamó a uno a sus tres hijos, y a cada uno le entregó dirigiendo unas palabras de amor y de bondad. Era un hombre bondadoso, bueno, amable, paciente, tolerante, diría yo. Y a cada uno de sus hijos les dio un anillo y les dirigió palabras. Los demás no supieron, cada uno pensó que era el anillo, el único. Cuando los tres hijos descubrieron que cada uno tenía un anillo semejante, surgió entre ellos una gran disputa en cuanto a cuál era el auténtico, quién tiene el verdadero. Tuvieron que llevar el caso, dado el pleito que se armó, a un juez sabio, gente experta en la materia. Examinaron los anillos y dijo: bueno, en realidad no podemos decir cuál es el anillo transformador, porque los tres se ven muy bien. No podemos decir, pero ustedes mismos lo van a poder comprobar cuál es el anillo verdadero. ¿Nosotros?, preguntaron aquellos tres jóvenes sorprendidos. Sí, les dijo el juez, porque si el anillo verdadero produce en ti un carácter dulce, amable, perdonador, cuidador de su familia, si ese anillo te produce eso, entonces toda la gente, yo como juez y todo el pueblo, vamos a reconocer que el que tú tienes es el verdadero. Así que váyanse, marchaos cada uno, tomen su camino, sean amables, sean sinceros, sean honestos, amen a su esposa, amen a sus hijos, amen a su prójimo, sean justos en vuestro trato con todos. Y al correr del tiempo sabrán quién tiene el anillo verdadero. ¿Les gustó la fábula? Pues ahí no termina, porque resulta que los tres resultaron amables, buenos, amadores de su esposa, de sus hijos, pero eran diferentes. Espero hayan entendido la fábula, hermanos. Puede que odiemos las creencias de una persona, pero no debemos odiar a la persona. Puede que quisiéramos eliminar lo que enseña, pero no debemos nunca eliminar al que enseña aquello que no nos cae bien. Un sabio cristiano que fue perseguido por la intolerancia de gente que creía diferente a él, dijo de su enemigo, miren lo que dijo. Él, o sea, su enemigo, dijo este cristiano, él trazó un círculo que me dejaba fuera y comenzó a llamarme malvado, hereje, infiel, hijo del diablo. Pero el amor y yo tuvimos la habilidad de trazar un círculo y lo incluimos a él. Deje terminar con una frase que los cristianos debemos considerar para poder seguir los pasos de Jesús. A esta frase que voy a citar a continuación se le atribuye, unos se los atribuyen a Juan Wesley, otros a San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia del siglo IV, pero hermanos, realmente la autoría no importa, ¿sí? Estoy convencido de que estos dos hombres no van a salir de sus tumbas para pelear derechos de autor. No, ellos eran diferentes, ¿sí? Pero la frase dice así: en lo esencial, en lo fundamental, unidad. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Crees que Él murió en la cruz por tus pecados? Sí. ¿Crees que nació milagrosamente, virginalmente de una virgen? Sí. ¿Crees que Él resucitó de los muertos para nuestra justificación? Sí. ¿Crees que tu acceso al Padre es por medio de la fe en el sacrificio de Cristo? Sí. En lo esencial, unidad. En lo no esencial y dudoso, libertad. Y en lo demás, amor. Y yo añadiría la frase de un apóstol transformado. El apóstol se llama Pedro.
que dijo, porque el amor cubrirá multitud de errores. Dígame qué cristiano es perfecto. Nadie. Dejemos de juzgarnos, dejemos de ya de una vez por todas. El que entienda, entienda. Necesitan saber de qué espíritu son. ¿Eres del espíritu de Cristo? Tenemos que dejar de estar peleando y descalificándonos entre personas que somos lavadas con la misma sangre de Cristo. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos mucho tu gran paciencia que has tenido para con nosotros, porque sin duda que todos hemos transgredido este principio. Señor, perdónanos, porque de alguna manera, en algún tiempo, en algún momento, hemos sido intolerantes con nuestros familiares, a veces con nuestros propios hijos, forzándolos a creer, y transgredimos su conciencia y nos metemos, invadimos su libertad que todos los seres humanos tenemos para creer o no creer. Perdónanos, Señor, por las descalificaciones entre nosotros. No queremos repetir la historia. La historia de la iglesia cuenta historias muy, muy tristes a través de los siglos. Y hoy estamos 2000 años después del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, que es el verbo que se encarnó, tomó forma de hombre, y vimos su gloria, dijo el apóstol Juan, gloria del unigénito del Padre. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad, amó tanto al mundo que envió a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Y nos dejó un mandamiento: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo.